Eslaté, la cabra. En tiempo de Hanukká, el camino que va del pueblo a la ciudad habitualmente está cubierto de nieve, pero ese año el invierno había sido suave. Ya casi había llegado la fecha de Hanukká, pero había caído poca nieve. La mayor parte del tiempo brillaba el sol. Los campesinos se quejaban de que el clima seco traería consigo una mala cosecha de cereales de invierno. Asomaba el pasto tierno, y los campesinos enviaban su ganado a pastar. Para Reuven, el peletero, era un mal año, y después de dudarlo mucho, se decidió a vender a Eslaté, la cabra. Era vieja y daba poca leche. Feivel, el carnicero de la ciudad, le había ofrecido 8 guldens por ella. Con esa suma comprarían velas de Hanukká, patatas y aceite para las tortitas, regalos para los niños y otras cosas que la familia necesitaba para la celebración. Reuven dijo a su hijo mayor, Aarón, que llevara la cabra a la ciudad. Aarón comprendió lo que significaba llevar la cabra a Feivel, pero debía obedecer a su padre. Lía, su madre, tuvo que enjugarse las lágrimas cuando supo la noticia. Las hermanas menores de Aarón, Ana y Miriam, lloraron abiertamente. Aarón se puso su chaqueta acolchada y un gorro con orejeras, ató una soga al cuello de Eslaté y guardó 2 tajadas de pan con queso para comer por el camino. Se suponía que Aarón entregaría la cabra al atardecer, pasaría la noche donde el carnicero y regresaría a la mañana siguiente con el dinero. Mientras la familia se despedía de la cabra y Aarón le ajustaba la soga, Eslaté se comportó con la misma bondad y paciencia de siempre. Lamió la mano de Reuven. Agitó su pequeña barba blanca. Eslaté confiaba en los seres humanos. Sabía que siempre la habían alimentado y nunca le habían hecho ningún daño. Cuando Aarón la sacó al camino que llevaba a la ciudad, se quedó algo sorprendida. Nunca antes la habían llevado en esa dirección. Lo miraba con ojos interrogativos, como preguntándole, ¿dónde me llevas? Pero transcurrido un rato pareció llegar a la conclusión de que una cabra no debe hacer preguntas. Aún así, el camino era diferente. Cruzaron nuevos campos, pastizales y chozas de tejado de paja. De cuando en cuando un perro ladraba y se acercaba corriendo a ellos, pero Aarón lo ahuyentaba con su vara. Cuando Aarón salió del pueblo, brillaba el sol. Súbitamente cambió el tiempo. Por el este apareció una gran nube negra en el centro azulado, que rápidamente cubrió el cielo. Los cuervos volaban bajo, graznando. Al principio parecía que iba a llover, pero en cambio comenzó a granizar, como en verano. No era tarde, pero oscureció como si fuese el crepúsculo. El granizo no tardó en convertirse en nieve. A sus 12 años, Aarón había visto toda clase de tiempos, pero nunca había visto una nevada como esa. Era tan densa que tapaba la luz del día. En poco rato el camino estuvo completamente cubierto. El tiempo se volvió tan frío como el hielo. El camino a la ciudad era estrecho y zigzagueante. Aarón ya no sabía dónde estaba. No podía ver a través de la nieve. El frío no tardó en traspasar su chaqueta forrada. Al principio, Eslaté no pareció inquietarse por el cambio del tiempo. Ella también tenía 12 años y sabía lo que era un invierno. Pero cuando sus piernas comenzaron a hundirse cada vez más profundamente en la nieve, comenzó a volver la cabeza y a mirar a Aarón, sorprendida. Sus ojos mansos parecían preguntar, ¿por qué estamos fuera en una tormenta semejante? Aarón tenía la esperanza de que algún campesino pasase con su carro, pero no apareció ninguno. La nieve se hizo más espesa y caía en la tierra en grandes copos, que formaban remolinos. Bajo ella, las botas de Aarón sintieron la blandura de un terreno arado. Comprendió que se había salido del camino, se había perdido. Ya no podía calcular cuál era el este o el oeste, ni dónde estaba el pueblo o la ciudad. El viento silbaba, aullaba, arremolinando la nieve.
Parecía como si diablillos blancos jugaran al pilla-pilla en el campo. Del suelo se elevaba un polvillo blanco. Eslaté se detuvo. Ya no podía caminar. Taimadamente clavó sus pezuñas en tierra y baló como si suplicara que la llevaran a casa. De su barba pendían carámbanos y sus cuernos brillaban, helados. Aarón no quería reconocer el peligro, pero sabía, sin embargo, que si no encontraban refugio morirían helados. No era una tormenta común, era una considerable ventisca. La nieve ya le alcanzaba las rodillas, tenía las manos entumecidas y no sentía los dedos de los pies. Se ahogaba al respirar, sentía la nariz como si fuese madera y se la restregaba con nieve. Los balidos de Eslaté comenzaron a parecer llantos. Los humanos, en los que tanto confiaba, la habían arrastrado a una trampa. Aarón comenzó a rogar a Dios por él y por el inocente animal. Súbitamente reconoció la forma de un montículo. Se preguntó qué podía ser. ¿Quién podía haber apilado semejante montón de leña? Se movió en esa dirección arrastrando a Eslaté tras de sí. Al llegar cerca, se dio cuenta de que era un gran almiar de paja que la nieve había cubierto. De inmediato Aarón comprendió que estaban salvados. Con gran esfuerzo se abrió camino a través de la nieve. Era un niño de campo y sabía lo que había que hacer. Al llegar a la paja, la ahuecó y realizó un cobijo para él y la cabra. A pesar del frío que pueda hacer en el exterior, en la paja siempre hay calor. Y la paja era un buen alimento para Eslaté. En cuanto la olió, se alegró y comenzó a comer. Fuera seguía cayendo la nieve. Rápidamente cubrió el pasadizo que había abierto Aarón. Pero un niño y un animal necesitan respirar, y apenas si había aire en su escondrijo. Aarón hizo una especie de ventana en la paja y en la nieve y mantuvo cuidadosamente despejada la abertura. Eslaté, tras haber comido hasta hartarse, parecía haber recuperado su confianza en los hombres. Aarón se comió sus 2 rebanadas de pan con queso, pero después de un viaje tan difícil seguía teniendo hambre. Miró a Eslaté y observó que sus ubres estaban llenas. Se sentó junto a ella colocándose de tal forma que al ordeñarla pudiese recibir la leche en la boca. Era rica y dulce. Eslaté no estaba acostumbrada a que la ordeñasen de esa manera, pero no opuso resistencia. Por el contrario, parecía ansiosa de recompensar a Aarón por llevarla a un refugio cuyos muros, suelo y techo eran comida. A través de la ventana, Aarón pudo echar una ojeada al caos de afuera. El viento arrastraba torbellinos de nieve. Estaba completamente oscuro y no sabía si era ya de noche o si se trataba de la oscuridad de la tormenta. Gracias a Dios no hacía frío dentro de la paja. La paja seca, la hierba y las flores del campo exudaban la calidez del sol del verano. Eslaté seguía comiendo. Mordisqueaba arriba, abajo, a izquierda, a derecha. Su cuerpo emanaba calor animal y Aarón se acurrucó contra ella. Siempre había querido a Eslaté, pero ahora era como una hermana. Estaba solo, aislado de su familia y quería hablar, así que comenzó a conversar con Eslaté. Eslaté, ¿qué piensas de lo que nos ha ocurrido? «Ma», respondió Eslaté. «Si no hubiésemos encontrado este almiar, estaríamos los 2 ya congelados», dijo Aarón. «Ma», fue la respuesta de la cabra. «Si la nieve sigue cayendo así, tal vez tengamos que quedarnos aquí durante días», explicó Aarón. «Ma», baló Eslaté. «¿Qué significa ma?», preguntó Aarón. «Será mejor que me lo expliques con claridad». «Ma, ma». Eslaté hizo un intento. «Bien, dejémoslo en ma», dijo pacientemente Aarón. «No puedes hablar, pero sé que me entiendes. Te necesito y me necesitas, ¿verdad? ¡Ma!». Aarón sintió sueño. Con un montón de paja se hizo una almohada, apoyó la cabeza en ella y se durmió. También Eslaté se quedó dormida. Cuando Aarón abrió los ojos no sabía si era de día o de noche. La nieve había cubierto su ventana.
Trató de limpiarla, pero cuando ya había extendido todo su brazo, todavía no alcanzaba el exterior. Afortunadamente conservaba su vara consigo y pudo alcanzar el aire libre. Todavía caía la nieve y aullaba el viento, primero con una voz y luego con muchas. A veces sonaba como una risa diabólica. También Eslaté despertó y, cuando Aarón la saludó, respondió «Ma». Sí, el idioma de Eslaté consistía en una única palabra, pero que significaba muchas cosas. Ahora decía, hay que aceptar todo lo que Dios nos da: calor, frío, hambre, satisfacción, luz y oscuridad. Aarón había despertado con hambre. Había acabado con su comida, pero Eslaté tenía mucha leche. Durante 3 días Aarón y Eslaté permanecieron en su refugio de paja. Aarón siempre había querido a Eslaté, pero en aquellos 3 días la quiso cada vez más. Le daba su leche para alimentarlo y conservaba su calor. Lo consolaba con su paciencia. Él le contó muchos cuentos y ella siempre levantaba las orejas y escuchaba. Cuando la acariciaba, ella le lamía la mano y la cara. Entonces decía «Ma», y él sabía qué quería decir: «Yo también te quiero». La nieve cayó durante 3 días, aunque después del primer día no fue tan espesa y el viento se calmó. A veces, a Aarón le parecía como si nunca hubiese sido verano, como si siempre hubiese caído la nieve, desde que tenía memoria. Él, Aarón, nunca tuvo padre ni madre ni hermanas. Era un niño de la nieve, nacido de la nieve, y Eslaté también. El silencio era tan intenso entre la paja que oía el zumbido de sus oídos. Aarón y Eslaté dormían toda la noche y buena parte del día. En cuanto a los sueños de Aarón, todos le recordaban los días cálidos. Soñaba con campos verdes, árboles cubiertos de flores, claros arroyuelos y pájaros cantores. Al llegar la tercera noche, la nieve dejó de caer, pero Aarón no se atrevió a buscar en la oscuridad el camino de regreso a casa. El cielo se despejó y brilló la luna, arrojando redes de plata sobre la nieve. Aarón abrió una salida y miró al mundo. Estaba todo blanco, silencioso, soñando sueños de esplendor divino. Las estrellas se veían grandes y cercanas. La luna nadaba en el cielo como si fuera el mar. La mañana del 4.º día, Aarón oyó las campanillas de un trineo. El almiar no estaba lejos del camino. El campesino que conducía el trineo le señaló el rumbo, no el que conducía a la ciudad Yazeibel, el carnicero, sino al pueblo y a casa. Mientras había permanecido entre la paja, Aarón había decidido que nunca se separaría de Eslaté. La familia de Aarón y sus vecinos habían buscado al niño y a la cabra durante la tormenta, sin encontrar rastro de ellos. Temían que se hubiesen perdido. La madre y las hermanas de Aarón lloraban por él. Su padre permanecía silencioso y sombrío. De pronto, un vecino llegó corriendo a la casa con la noticia de que Aarón y la cabra se acercaban por el camino. Una gran alegría embargó a la familia. Aarón les contó cómo encontraron el almiar y cómo Eslaté lo había alimentado con su leche. Las hermanas de Aarón besaban y abrazaban a Eslaté y le dieron un banquete especial, ofreciéndole zanahorias partidas y cáscaras de patata, que Eslaté engulló golosamente. Nadie volvió nunca a hablar de vender a Eslaté y, puesto que el frío había llegado finalmente, los vecinos volvieron a necesitar los servicios de Reven, el peletero. Al llegar Hanukkah, la madre de Aarón pudo freír tortitas todas las tardes, y también Eslaté tuvo su parte. Y aunque Eslaté tenía su propio corral, a menudo iba a la cocina, llamando a la puerta con sus cuernos para indicar que venía a hacer una visita, y siempre fue bien recibida. Al anochecer, Aarón, Miriam y Ana jugaban al dreidel. Eslaté se sentaba cerca de la estufa mirando a los niños y las parpadeantes velas de Hanukkah. De cuando en cuando Aarón le preguntaba: «Eslaté, ¿te acuerdas de los 3 días que pasamos juntos?». Entonces Eslaté se rascaba el cuello con un cuerno, movía su cabeza de blanca barba y emitía el único sonido que expresaba todos sus pensamientos y todo su amor.